Existe una verdad sobre el amor moderno que es tan incómoda como liberadora. Es un espejo que nadie quiere mirar, y es la razón por la que sigues repitiendo el mismo ciclo de éxtasis y decepción. Lo conoces bien. El comienzo es eléctrico, una conexión instantánea, un estado de euforia casi febril que algunos psicólogos comparan con el síndrome de Stendhal, un vértigo ante una belleza abrumadora. En este caso, la belleza de una promesa, la promesa de que, por fin, el vacío será llenado. Pero pasan los meses y las pequeñas grietas empiezan a aparecer. La magia se desvanece, reemplazada por una irritación sorda, y el guión termina como siempre. No eres la persona que yo creía. Culpamos al otro, a la incompatibilidad, a las circunstancias. Pero el filósofo Nietzsche, martillo en mano, nos enseñó a golpear los ídolos para ver si están huecos. Y el ídolo más hueco y peligroso de todos es la idea que tenemos del amor. Hoy vamos a hacer la autopsia de esa idea. Aquí está la primera parte de la verdad. No te enamoras de una persona. Te enamoras de un fantasma que tú mismo has construido. Carl Jung lo llamó la proyección del ánima o animus. Es nuestro ideal interior, un collage inconsciente de las carencias de nuestra infancia, los héroes de nuestras películas favoritas y todas las cualidades que anhelamos pero no hemos desarrollado en nosotros mismos. Cuando conocemos a alguien, no vemos a la persona real. Vemos una pantalla en blanco y sobre esa pantalla proyectamos nuestra obra maestra. Sus defectos se convierten en rasgos peculiares, sus silencios en profundidad misteriosa, su inestabilidad en espíritu libre. Este proceso, en la era moderna, ha sido puesto en un acelerador nuclear. Las aplicaciones de citas nos han convertido en consumidores de personas. Deslizamos perfiles como si fueran productos en un catálogo infinito. Elegimos basándonos en una biografía cuidadosamente curada y unas fotos optimizadas. Estamos eligiendo un avatar, no una persona. Y sobre ese avatar, es increíblemente fácil proyectar la fantasía. El problema es que, tarde o temprano, tienes una cita con la persona real, no con su perfil. La etapa de proyección es lo que en psicología se llama love bombing o bombardeo de amor. Es una idealización total, pero los ídolos, como advertía Nietzsche, tienen pies de barro. El punto de giro ocurre en el momento de la primera e inevitable decepción. El día que la persona real, con su mal aliento por la mañana, su estrés laboral, su egoísmo ocasional o su simple y llana humanidad, se asoma por detrás del disfraz. Y en ese instante, el ídolo se agrieta. Y aquí comienza la segunda fase del ciclo, la devaluación. Sientes una traición, no una simple decepción, sino una ofensa casi religiosa. El Dios que habías creado ha demostrado ser un simple mortal. Y entonces, inconscientemente, empieza la guerra. Una guerra para forzar a esa persona real a volver a meterse en el traje del ídolo que tú diseñaste. ¿Por qué ya no eres como antes? Has cambiado. Si me quisieras de verdad, harías esto. Cada una de estas frases es un intento de reescribir a la otra persona, de borrar su humanidad y restaurar tu fantasía. La relación no muere por falta de amor, muere ahogada bajo el peso de una proyección insostenible. Si todo es una proyección, ¿estamos condenados? No. Simplemente hemos confundido las etapas del amor. Y aquí, el filósofo danés Søren Kierkegaard nos da el mapa más claro. Kierkegaard describió dos etapas fundamentales de la vida y del amor, la etapa estética y la etapa ética. La etapa estética es la del amor romántico. Se basa en el sentimiento, la pasión, la posibilidad, el instante. Es el mundo de la chispa y la euforia. Es emocionante, pero es inherentemente inestable, porque los sentimientos van y vienen. El esteta vive persiguiendo esa primera descarga de dopamina, saltando de una posibilidad a otra.
y desechando cualquier relación en cuanto la novedad se desvanece y aparece la imperfecta realidad. ¿Te suena familiar? Esta es la etapa en la que la cultura moderna nos enseña a vivir. Pero Kierkegaard dice que el verdadero crecimiento, el verdadero amor, reside en el salto a la etapa ética. Esta etapa no se basa en el sentimiento, sino en la decisión, en el compromiso, en la elección. El amor ético no pregunta ¿qué siento hoy? Pregunta ¿qué elijo hoy? Es la decisión consciente de cuidar el jardín incluso los días que no te apetece. Es la elección de amar a la persona real que tienes delante, no al fantasma que proyectaste. Es menos poético, sí, pero es lo único que puede construir algo sólido. Y esto nos lleva a la revelación más contraintuitiva de todas, articulada por el filósofo Erich Fromm. El amor no es un sentimiento que te sucede, es un arte que se practica. Hemos sido educados para ser consumidores de amor. Creemos que el objetivo es encontrar a la persona perfecta, como si fuera un producto en un estante. Y si el producto viene con defectos, lo devolvemos y buscamos otro. Fromm argumenta que esto es una locura. El amor, dice, es una habilidad, como aprender a tocar el piano o a pintar. Y como cualquier arte, requiere disciplina, practicarlo a diario, concentración, prestar atención real al otro, paciencia, aceptar sus ritmos y defectos, y fe, confiar en el proceso y en el potencial del otro. El fracaso de las relaciones modernas es que todos quieren ser expertos en el amor, sin haberse molestado nunca en aprender las bases del arte. Entonces, ¿cuál es la verdad que nadie quiere ver? Es esta. El amor real no comienza hasta que la fantasía muere. No es la búsqueda de alguien que te complete. Es el acto de presentarte, ya completo pero imperfecto, ante otro ser humano igualmente completo e imperfecto. No es la alegría de ver tu propio reflejo idealizado. Es el desafío de mirar a través de los ojos de otro y vislumbrar un universo completamente distinto al tuyo. El amor no es encontrar un puerto seguro para tu barco. Es el coraje de zarpar juntos a mar abierto, sabiendo que habrá tormentas y que ambos tendrán que aprender a navegar. Es un acto de fe en la imperfección. Como dice el filósofo moderno Alain de Botton, el verdadero romanticismo no es una cena a la luz de las velas. Es la generosidad de perdonar al otro por no ser quien tú necesitas que sea. El guión de tus fracasos amorosos no fue escrito por el destino, sino por la cultura de la idealización y el consumismo romántico. Te enseñaron a cazar fantasmas, y por eso te sientes traicionado por los humanos. El camino de salida es un triple salto. El primer salto es dejar de ver lo que quieres ver y empezar a ver lo que realmente hay. El segundo es pasar de la inestable etapa estética de Kierkegaard a la sólida elección ética. Y por último, dejar de buscar amor y empezar a practicar el arte de amar, como lo describe Fromm. No tienes que hacerlo con tu pareja, puedes hacerlo solo, como un manifiesto personal. Escribe un contrato de amor realista. En lugar de promesas de felicidad eterna, incluye cláusulas como: acepto que mi pareja es un ser humano imperfecto y que, inevitablemente, me decepcionará. Elijo practicar el perdón en lugar del resentimiento. Me comprometo a comunicar mis necesidades con claridad, en lugar de esperar que el otro lea mi mente. Entiendo que los sentimientos de enamoramiento son temporales. Me comprometo a cultivar el amor a través de acciones y decisiones diarias, especialmente cuando no lo sienta. Este ejercicio te obliga a abandonar la fantasía y a entrar en el territorio del amor real, ético y adulto. Este es un conocimiento que puede liberar, pero también duele. Requiere que abandonemos nuestras fantasías más preciadas. Si este análisis te ha ofrecido una perspectiva útil, dale a me gusta y suscríbete. Aquí es donde tenemos estas conversaciones difíciles pero necesarias. Y ahora, la pregunta para la sección de comentarios:
¿Qué fantasía sobre el amor estás dispuesto a dejar morir para permitir que algo real pueda nacer? Gracias por tu coraje. Nos vemos en el mundo real.